El satírico alemán Jan Böhmermann acusó a la estrella del fútbol Toni Kroos de sabotear la democracia, al intimidar a los votantes con sus declaraciones. Pero en un giro impactante, Kroos reaccionó con una revelación que cambió de inmediato la narrativa y puso a Böhmermann en aprietos. Este explosivo duelo mostró cuán profunda era realmente la confrontación sobre el futuro de Alemania. Un momento que nadie debía perderse. El aire en el centro de prensa de Berlín estaba cargado de electricidad cuando Böhmermann irrumpió en el escenario. Las cámaras destellaban, los reporteros se agolpaban al frente. Su rostro estaba rojo de rabia, su voz lo suficientemente alta para que toda la República pudiera oírlo. Toni Kroos intenta subvertir las elecciones, tronó. Con su fría arrogancia, intimida a la gente, les infunde miedo al compromiso político, destruye lo que este país realmente representa. El público reaccionó de forma mixta. Algunos vitorearon, otros jadearon de consternación. Böhmermann continuó, llamando a Kroos un parásito, mentalmente confundido y completamente inadecuado para asumir cualquier responsabilidad. Sus palabras estaban llenas de ira, diseñadas para humillar públicamente a Kroos. Pero lo que las cámaras no captaron al principio fueron las miradas de preocupación en el fondo. Incluso algunos de los aliados de Böhmermann parecían inquietos. Los ataques eran demasiado personales, demasiado desesperados. Mientras tanto, Kroos estaba sentado a pocas calles de distancia, en una caravana de coches negros. Ya había escuchado cada palabra. Sus ojos se estrecharon, sus manos estaban tranquilamente entrelazadas. En este silencio se formó lo que quizás fue el contraataque más sorprendente de su carrera. Sus asesores le advirtieron, ignóralo, mantén la calma. No respondas. Pero el instinto de Kroos era agudo como un cuchillo. Creen que soy arrogante, murmuró. Entonces esperen hasta que les muestre la verdad sobre Böhmermann. Afuera, en Berlín, el ambiente estaba caldeado. Manifestantes se enfrentaban. Protejan la democracia, gritaba un lado. Detengan el fraude, el otro. La policía mantenía las barricadas. Pero el miedo al caos flotaba en el aire. En el coche, Kroos se reclinó. Parecía imperturbable, imposible de perturbar. En cambio, empezó a tomar notas para un discurso. Un discurso que lo cambiaría todo. Pero díganme, ¿quién se siente inseguro aquí cuando nuestros soldados están de guardia? Comenzó Toni Kroos con calma. Durante generaciones, los hemos celebrado en desfiles, hemos confiado en ellos en catástrofes. Hemos puesto nuestras vidas en sus manos. La sala se quedó en silencio. El público de repente escuchó con mucha atención. Los únicos que le tienen miedo a nuestras tropas, continuó Kroos, son aquellos que tienen algo que ocultar. Criminales, gente que quiere engañar al sistema. Un murmullo recorrió la sala. Las palabras de Jan Böhmermann comenzaron a desmoronarse hilo por hilo. Kroos se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme. Y mientras Böhmermann dice que no hay emergencia en Berlín, las familias ya saben la verdad. Durante más de una década, la capital ha liderado las estadísticas de violencia juvenil y ataques con cuchillo. Pero él solo envía a la policía para proteger a los políticos, no para proteger a los niños en nuestras calles. ¿Qué clase de liderazgo es ese? Flashes, preguntas, gritos. Toda Alemania miraba la pantalla con fascinación y Böhmermann sintió que su pesadilla apenas había comenzado. La noche se hizo larga en Colonia. Böhmermann estaba agotado en su oficina, la chaqueta quitada, con sudor en la frente. Su jefa de comunicaciones puso periódicos sobre la mesa. Cada titular decía lo mismo. Kroos le da la vuelta a la tortilla. Incluso los canales que normalmente eran favorables a Böhmermann ponían una y otra vez las tranquilas pero penetrantes palabras de Kroos sobre seguridad y responsabilidad. En las redes sociales, el ambiente cambió. La gente común de repente se puso del lado de Kroos. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza y asentían con aprobación. Los veteranos aplaudían en los restaurantes y decían, finalmente alguien defiende el honor de nuestras tropas. Incluso la gente que nunca votaba conservador se preguntaba, quizás tiene razón. En una sala de estar de Neukölln, Mariam Yilmaz, cuyo hijo había sido víctima de un tiroteo entre pandillas 2 años antes, se sentó. Cuando escuchó las palabras de Kroos, Berlín lidera las estadísticas de violencia durante años, las lágrimas corrieron por su rostro.
Finalmente, alguien lo dijo abiertamente y ella no estaba sola. En todo el país, las familias compartieron fotos de sus hijos perdidos y escribieron las frases de Kroos debajo. Los clips de su discurso se volvieron virales. Millones los vieron de la noche a la mañana. El teléfono de Böhmermann vibraba sin cesar. Familias furiosas, partidarios irritados, donantes inseguros. A la mañana siguiente, la Cancillería anunció otra comparecencia en vivo. Los reporteros se precipitaron a la conferencia de prensa federal. La tensión era palpable. Kroos subió al podio. Tan tranquilo como siempre. No perdió el tiempo. Böhmermann dice que quiero robar la democracia, comenzó. Pero preguntémonos mejor, ¿quién le roba realmente a la gente? Sostuvo una carpeta de archivos. Miles de millones despilfarrados bajo su responsabilidad, dinero de los contribuyentes invertido en proyectos fallidos, amigos y aliados enriquecidos mientras los ciudadanos sufren. Eso no es liderazgo, eso es corrupción. La sala se paralizó. Los reporteros garabateaban frenéticamente. Las cámaras hacían zoom sobre la carpeta. La voz de Kroos se mantuvo controlada, y mientras él da grandes discursos sobre la democracia, su propia administración es sospechosa de acuerdos a puertas cerradas y nepotismo. Alemania se merece algo mejor. Al mismo tiempo en Colonia, Böhmermann se hundía más en su sillón. Cada nuevo titular era como una puñalada. Kroos revela malas prácticas. Miles de millones desaparecidos. Las familias frente a los televisores sacudían la cabeza con incredulidad. ¿Cómo pudo hacernos esto?, se preguntaban. Y Kroos, con voz baja a las cámaras, esto no es política, esto es traición a las familias que confiaron. La calma en su tono era más fuerte que cualquier ira. Muchos que lo habían criticado hasta ahora de repente sintieron, aquí hay alguien que no lucha por sí mismo, sino por ellos. Frente a la villa en Colonia, se reunieron reporteros y manifestantes. Algunos sostenían velas, otros fotos de seres queridos perdidos. Böhmermann caminaba nerviosamente en círculos dentro. Su teléfono vibraba. Patrocinadores, partidarios, todos exigían respuestas. Pero no había ninguna. Frente a las cámaras en vivo, una madre sollozó en el micrófono. Mi hija está muerta y nuestro ministro invirtió nuestro dinero en proyectos ficticios. ¡Ya basta! La cara de Han Böhmermann se puso pálida al ver el reportaje. Durante años había acusado a Tony Kroos de corrupción, pero ahora esa misma palabra se pegaba a su propio nombre. Mientras tanto, Kroos preparaba otra declaración, todavía no había terminado. Sabía que había más que revelar. Algo personal, algo que arrinconaría a Böhmermann definitivamente. Toda Alemania contuvo la respiración. Cafés en Múnich, peluquerías en Hamburgo, iglesias en Renania del Norte-Westfalia. En todas partes, la gente ya no hablaba de sermones o fútbol, sino solo de su ministro. ¿Viste los documentos que Kroos publicó?, preguntó un hombre mayor en la taberna. 2.000 millones desaparecidos y ni una sola familia vio algo de eso. Una madre joven respondió, perdimos nuestro apartamento el año pasado mientras él derrochaba el dinero. Me enferma. La ira ya no era solo política, era personal. Durante años, la gente había confiado en Böhmermann, ahora se sentían traicionados. Los reporteros en Berlín olieron más sangre. El equipo de Kroos supuestamente había descubierto conexiones financieras con donaciones familiares controvertidas. Los titulares se sucedían. En su villa, Böhmermann se enfureció, usan a mi familia como arma, no pueden hacer eso. Pero por dentro sabía que estaba perdiendo el control. El público ya no veía un liderazgo, sino un sistema que se enriquecía a sí mismo. Por la noche, Kroos volvió a aparecer ante las cámaras. Habló con calma. Böhmermann habla de justicia, pero su propio primo financia programas que confunden a nuestros hijos y erosionan nuestros valores. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Kroos mostró documentos sobre millones en donaciones a organizaciones con agendas radicales. La conexión era inequívoca. Eso no es liderazgo, dijo Kroos en voz baja. Eso es traición a nuestros hijos, a nuestras familias, a Alemania. Las palabras impactaron como un trueno. Los padres frente a las pantallas abrazaron a sus hijos con más fuerza. Muchos lloraron. Para ellos estaba claro que mientras luchaban por pagar sus cuentas,
Sus líderes habían jugado con los valores que les eran sagrados. La protesta no se hizo esperar. Miles se congregaron frente al Parlamento estatal en Maguncia. Pancartas en alto. Nuestros hijos merecen algo mejor y detengan la corrupción. Los canales nacionales transmitieron en vivo a madres llorando, padres llenos de ira. No era una pequeña multitud, era un movimiento. Böhmermann se sentó pálido en su oficina. Sus empleados le daban papeles con argumentos, pero cada palabra sonaba hueca. La situación había cambiado. Mientras tanto, los discursos de Kroos se extendieron como la pólvora en las redes sociales. Millones compartían clips con comentarios como, finalmente alguien habla por nosotros. Incluso en el SPD y los Verdes, algunos susurraban, Böhmermann no sobrevivirá a esto políticamente. Pero Kroos aún no había terminado. La última ola estaba por venir. Una verdad que no solo enterraría a Böhmermann, sino que restauraría la confianza en un país que buscaba desesperadamente la justicia. El Parlamento estatal en Maguncia estaba lleno hasta el último asiento. La ira y la tristeza pesaban en el aire. Las familias que habían perdido a sus hijos por la violencia se sentaron en silencio en la tribuna de espectadores, con los rostros marcados por el dolor. Un auditor del Estado subió primero y leyó cifras que sacudieron al país. Miles de millones de euros de los contribuyentes despilfarrados, proyectos a medio terminar, empresas inventadas, contratos que se desvanecieron en el aire. Cada palabra era una puñalada. De repente, Tony Kroos apareció en una transmisión en vivo desde Berlín. Con calma y compostura, se dirigió directamente a las familias. Esto no se trata de política. Se trata de sus vidas, de sus hijos, de su seguridad. La sala estalló en aplausos y lágrimas. Extraños se abrazaron. Algunos se echaron a llorar abiertamente. Por primera vez se sintieron escuchados. Del otro lado, Jan Böhmermann se sentó inmóvil frente a las cámaras, mirando al suelo. El sufrimiento de la gente ya no podía ser ignorado. Estaba justo delante de él. Luego subió un testigo sorpresa, un excontratista del Estado. Sus manos temblaban, su voz era quebradiza. Estas facturas, susurró mientras levantaba los papeles, fueron firmadas por la administración de Böhmermann. Empresas que nunca existieron, servicios que nunca se prestaron. Se me ordenó callar, pero ya no podía vivir con eso. Un murmullo recorrió la sala. En la pantalla, documentos que lo confirmaban todo. Algunos diputados se cubrieron el rostro con las manos. Kroos, aún en la pantalla, se inclinó. Esto es la verdadera intimidación, líderes que traicionan a su propio pueblo. El denunciante rompió a llorar, pero la sala se puso de pie y aplaudió durante minutos. Ya no era una disputa política. Era la verdad que finalmente se abría camino. Para Böhmermann, fue el clavo en el ataúd. Por la noche, Alemania se detuvo. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Berlín, Frankfurt y Múnich. Ya basta, resonaba en las calles. Las madres sostenían fotos de sus hijos perdidos. Los padres gritaban pidiendo justicia. Una joven lloró ante la cámara, solo queríamos un lugar seguro para vivir. Nunca nos escucharon. Más tarde esa noche, Kroos pronunció su último discurso. Alemania no puede permitirse líderes que traicionan a su propio pueblo, dijo con seriedad. La verdad les pertenece a ustedes y nunca más será escondida. Sus palabras resonaron como campanas de iglesia en todo el país. La gente miraba, muchos con lágrimas en los ojos, las manos apretadas en puños. En su villa, Böhmermann corrió las cortinas, se desplomó en su silla y susurró, se acabó. El que una vez fue un ruidoso ministro presidente era ahora un fantasma en su propio país. Afuera, el movimiento crecía. Miles cantaban frente al Parlamento estatal, sostenían banderas alemanas en alto. Lloraban y oraban por el cambio. Estamos con Kroos. Estamos por la verdad, tronaban los gritos. La popularidad de Kroos se disparó. Sus discursos se volvieron virales con subtítulos como Un luchador por el pueblo o finalmente, justicia. Incluso los críticos admitieron que sus palabras habían desencadenado algo imparable. Un padre en Hamburgo que había perdido a su hijo por la violencia, habló entre lágrimas. Kroos no solo reveló la corrupción, le dio voz a nuestro dolor. Por eso, le estaré eternamente agradecido.
Ya no se trataba de partidos. Se trataba de que el corazón de Alemania volviera a latir. A la mañana siguiente, Kroos se paró en el balcón de la Cancillería. El sol salía. Las campanas sonaban en ciudades y pueblos. Las familias se abrazaban. Por primera vez en años, la esperanza era más fuerte que la desesperación. Esto, dijo Kroos en su último discurso, no se trata de mí. Se trata de cada familia alemana que merece seguridad, honestidad y libertad. Juntos, renovaremos nuestro país. Las lágrimas fluyeron en las salas de estar. Los aplausos estallaron. La gente abrazó a sus seres queridos con más fuerza. Fue un momento de curación, de verdad y de confianza recuperada. Y cuando la historia de este capítulo terminó, Toni Kroos no se quedó como un simple atacado, sino como un líder, defendido por el pueblo al que sirvió. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Si les gustó esta emocionante reinterpretación y quieren ver más historias exclusivas como esta, no olviden suscribirse a mi canal. También déjenme un comentario. ¿Qué opinan del sorprendente intercambio de golpes de Toni Kroos? Denle a me gusta, compartan el vídeo con sus amigos y manténganse atentos a más historias emocionantes directamente desde Alemania. Suscríbanse ahora para no perderse ninguna entrega. Tenemos muchas historias exclusivas que los dejarán boquiabiertos.